¿Qué tal? Nos encontramos en este curso de especialización en Economía Verde y Circular, organizado por la Junta de Extremadura en colaboración con la Universidad de Extremadura. Un curso que pretende conseguir que haya ciudadanos de nuestra comunidad autónoma o también de cualquier otro lugar de la geografía española o del mundo que se adentre a conocer cómo es la realidad de este sector económico relacionado con la transición ecológica y relacionado con la economía circular en nuestra comunidad autónoma, en Extremadura. Van a ser aproximadamente unas 30 las presentaciones, las ponencias que van a tener lugar dentro de esta jornada, dentro de este webinar, y vamos a comenzar con una persona que es José María Corrales Vázquez. José María Corrales Vázquez nos va a hablar de la conservación de los recursos naturales en Extremadura, un tema sin lugar a dudas importante donde los años. Y antes de empezar y dar paso a José María, me gustaría comentarles un poquito, brevemente, algo sobre su currículum, ¿no? José María es licenciado en Ciencia Biológica y doctor en Geografía y Ordenación del Territorio, es profesor titular de la Universidad de Extremadura del área didáctica de Ciencias Experimentales y director de la Oficina Universitaria de Medio Ambiente de la Universidad de Extremadura. Es responsable del Grupo de Investigación de Educación, Ciencia y Sociedad, investigador principal y colaborador en numerosos proyectos de investigación. Ha sido director de la Escuela Universitaria de Formación del Profesorado, decano también de la Facultad de Formación del Profesorado de la Universidad de Extremadura y director general de Promoción Cultural de la Consejería de Cultura de la Junta de Extremadura. José María también es miembro del Comité Científico de Parques Nacionales y Reservas de la Biosfera de España. Os dejo ya con José María y espero que disfrutéis con su presentación. Hola, vamos a hablar hoy de la conservación y los recursos naturales en Extremadura. Una tierra que tiene mucho por recorrer, multitud de caminos, desde caminos históricos antiguos como la Vía de la Plata, a multitud de vías pecuarias, cordeles, veredas y cañadas, que nos van a permitir descubrir una variada y sugerente geología y paleontología, con pliegues excepcionales como el de Herrera, con multitud de restos de animales del pasado o con impresionantes dientes o colmillos de perro, que conforman una geodiversidad y una geología genial en una tierra realmente sorprendente, con rocas, con minerales, con fósiles, llamativos y repartidos por la mayor parte de nuestro territorio. Un territorio que a veces nos depara alguna sorpresa. En esa imagen pueden ver una sierra, es la garganta de la trucha, y ahí, como si un gigante hubiera con sus manos manipulado y arrastrado una parte sobre la otra, se ve que las líneas, las cumbres de la sierra no coinciden de una con otro. Es una muestra de los terribles esfuerzos tectónicos que una parte de Extremadura ha soportado tiempo atrás en el que vivieron animales marinos, porque sí, Extremadura hace 450 millones de años era el fondo de un mar en el que vivían estos animales que tenían el cuerpo dividido en 3 lóbulos, los trilobites, que se debieron de extinguir de manera masiva como los que aparecían en esa imagen. Y en Extremadura tenemos sorpresas como un pequeño fósil, quizá procedente del Metazoo más antiguo de Europa y que fue descubierto precisamente por investigadores de nuestra universidad en la Siberia y en el Geoparque de Villuerca. El fósil se llama Cloudina carinata y, aunque solo disponemos de restos de sus estructura inicial, podían parecerse a estos que hemos pintado aquí viviendo en un mar poco profundo. Mares poco profundos como los que había hace 300 millones de años durante el periodo carbonífero en la zona de los Santos de Maimona, en la zona de Zafra, y que permitieron que en Extremadura tuviéramos restos de estos corales, formaciones coralinas de un mar poco profunda, cuando además nosotros estábamos en una posición similar a lo que ahora sería Hawái o Bombay. Y si es sorprendente lo que vemos sobre tierra, también es sorprendente muchas veces lo que podemos ver y descubrir bajo tierra. Tenemos cuevas impresionantes, tenemos enclaves geniales. Ahora están discutiendo si las cuevas de Maltravieso tienen más de 30.000 años, con lo cual podríamos hablar de que no las pintó un Homo sapiens sapiens y podrían ser incluso neandertales,
y ser las cuevas más antiguas de Europa, y en ellas además disponemos de un patrimonio que le acompaña realmente genial. Esas pinturas de mano y cuevas en las cuales se realizó una extracción de metales, como la cueva de la mina de la Jayona, que anteriormente fue explotada y que ahora es un monumento natural de la red de espacios protegidos de Extremadura. Hay multitud de cuevas en nuestro territorio. Aquí tenemos la mina Monchi o una mina de Jerez, en la que podéis ver incluso un castillete minero dentro de la propia mina. A veces las oquedades del interior nos deparan sorpresas, como las cuevas de Castañar, donde podemos ver espeleotemas o formaciones como esas de la imagen, que son realmente espectaculares. Y si muchas veces nos encontramos con estalactitas y estalagmitas que crecen de arriba a abajo, sorprende, por ejemplo, ver esas especies de pompones que vemos en el Geoparque de Villuercas creciendo como finos pelos en todas las direcciones del espacio. Y no solo eso. Hace poco más de 2 años hubo una exposición en Madrid que se llamaba Oro bajo nuestros pies. En esa exposición había poco más de 100 pepitas de oro, y de aquella exposición casi 80 procedían de Extremadura, de yacimientos como ese que veis ahí, de casas de don Pedro Talarrubia, con montones de piedras que fueron removidas para extraer esas pepitas de oro. Y la sorpresa no se acaba allí. Podíamos hablar de piedras venidas del cielo, los conocidos como meteoritos, meteoritos que llegaron a caer en la Tierra y de la cual en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid existen 2. Este de la imagen que cayó sobre Guareña a final de 1890 y este otro que cayó en Olivenza. Restos de estrellas caídos en Extremadura. De ambos meteoritos tenemos 2 pequeñas muestras en el Museo Zurbarán y en el Bárbara de Braganza de Badajoz. Pero podemos ir a la gran colección de meteoritos del Museo de Ciencias Naturales en Madrid para poder ver las piezas grandes. El patrimonio natural de Extremadura no se encuentra solo, se encuentra acompañado de un riquísimo patrimonio cultural, porque Extremadura ha sido un bosque de culturas. Restos impresionantes como el arco tetrápilo de Cáparra, pinturas rupestres, a veces hechas con la punta del dedo, como ese pez del arroyo de Barbaón en Monfragüe, o de las culturas betonas, ¿no?, como el toro de Segura de Toro. Paisajes sorprendentes. La gente que viene a Extremadura le sorprende muchas veces nuestro color y le sorprende que haya paisajes verdes que no esperan encontrar en nuestra tierra. Paisajes verdes como el norte de Cáceres, con esas gargantas que bajan con agua en todas las estaciones del año, y paisajes también dorados por el sol, como esos paisajes de la Siberia o de la Serena, con los dientes de perros puestos hacia arriba. Paisajes que no están solos, que gozan de mucha vida, porque en la mayor parte de ellos es posible disfrutar de una fauna excepcional, con el águila real, la cigüeña negra, la perdicera, el búho, los alimoches o especies realmente emblemáticas, extinguidas en muchas partes de la vieja Europa. De ellas yo destacaría ese que ven ahí, el buitre negro, la mayor rapaz de Eurasia, con una envergadura que llega a veces a los 3 metros. En toda Europa y Asia no hay ningún ave mayor que ella, y Extremadura tiene la mayor colonia de estas aves que se conoce en el mundo. Igual que tenemos de casi todas las rapaces presentes en el territorio europeo, y no es que tengamos muchas de ellas, más del 75% de las especies rapaces, es que de muchas de ellas tenemos las mayores poblaciones conocidas, de día y de noche, como los búhos o lechuzas que a menudo nos acompañan. Especies emblemáticas conocidas por parte de la población, como la cigüeña blanca o la esquiva cigüeña negra, que ya ven que no es toda negra entera, pero que nos sorprende. De algunas que vienen y se van. Nuestros mejores viajeros y embajadores son sin duda las grullas. Cada otoño llegan miles de grullas hasta nuestras dehesas, hasta nuestros arrozales, a las zonas de Extremadura, y con las grullas vienen multitud de turistas a observarlas en nuestra tierra.
La reina de la estepa, la reina de las dehesas cerealistas es sin duda la avutarda. Con el peso que tiene, no es extraño que los antiguos hicieran que era un ave que tarda en volar. Avutarda, ave que tarda en volar. Avutardas, sisones, ortegas y gangas son típicas de esos paisajes abiertos, de esos paisajes dorados que decía que tenemos en Extremadura. O especies que son buscadas por quienes se dedican a la actividad cinegética. Los jabalíes o los ciervos son sin duda especies que muestran ese valor que nos habla de una Extremadura muy rica en fauna. Y si somos ricos en fauna, ¿por qué no decirlo? También somos muy ricos en vegetación. Tenemos multitud de árboles, arbustos y plantas herbáceas que hacen que haya unas primaveras sumamente floridas y unos otoños coloridos que sorprenden a propios y a extraños. Madroñeras, cantuesos, jaras, peonías o estepas van a estar por todos lados. Plantas muy extinguidas, muy abundantes y que encontramos por cualquier lado, pero también tenemos plantas curiosas. Plantas como esta planta carnívora, muchas de ellas van a vivir en trampales, en esos terrenos en los que los animales se quedan atrapados porque hay mucha agua. Allí viven las plantas carnívoras o plantas tan curiosas como las orquídeas. La orquídea de abeja que ven ahí, o esta orquídea que es muy curiosa porque si se fijan bien, parece que aparecen en ellas unos niñitos con los brazos abiertos y las piernas abiertas. Es una orquídea que se llama la flor del niño desnudo y que es sumamente llamativa, la orquídea amarilla o la peonía, con esos vivos colores que nos van a acompañar en primavera. Plantas que no siempre florecen en primavera. He querido poner esta flor que yo la llamo la flor extremeña de la Navidad, porque es una najiri que no florece en primavera, florece en Navidad, en diciembre. ¿Y saben por qué? La mayor parte de las que producen flores lo hacen en primavera porque los insectos que las polinizan es cuando están. En invierno, si una planta florece, no hay insectos. ¿Quién la poliniza? Pues a la najiris la polinizan los pájaros. No es una planta entomófila, es una planta ornitófila. Los pequeños pájaros vienen hasta esa flor amarilla y liban el néctar y de esa manera fecundan de una flor a otra. Y si las flores son espectaculares, ¿qué decir de nuestros árboles? A los cuales dedicaremos un espacio aparte en la conservación de la naturaleza. Fíjense qué alcornoque, el alcornoque del abuelo de Alburquerque, más espectacular, cómo crece abrazando una roca y cómo está provisto de ese tronco, un traje que va a ir cambiando a lo largo de años y que cada 9 o 10 años lo cambiamos y extraemos la generosa concha que nos va a dar. Extremadura no siempre es como la conocemos ahora. Antiguamente, toda Extremadura estuvo cubierta de un bosque tupido, un bosque casi impenetrable, lo que se llama el biomo bosque matorral mediterráneo, como ese que están viendo ahí. En mitad de la imagen, hacia el centro, un poco abajo, se ve un nido de un buitre negro, una plataforma gigante en la cual se encuentra un pequeño pollo. En este paisaje sería muy difícil vivir, porque no habría sitio para hablar, no había sitio para tener a los animales domésticos. El hombre que necesitó intervenir en el paisaje y convirtió el biomo bosque matorral mediterráneo en un espacio abierto, en un espacio de dehesas, donde los árboles están suficientemente separados unos de otros como para que penetre la luz y pueda, por tanto, haber alimento para el ganado. En esa imagen he puesto un gráfico didáctico, porque yo soy profesor de didáctica y hay veces que cuesta trabajo enseñarle a un niño pequeño cómo el paisaje del bosque se convierte en el paisaje de dehesa. Por eso en esa imagen ven que está todo muy tupido, que los ciervos y los jabalíes apenas se les ven en medio del bosque. ¿Qué hace el hombre? Corta una parte de esos árboles, aclara el matorral y deja los árboles suficientemente separados para que, además de los ciervos y los jabalíes que siguen estando en la zona boscosa, aparezcan las ovejas, aparezcan las vacas y aparezcan los cerdos en montanera. Ese paisaje de dehesa que quienes vienen de fuera, que no han visto nunca este paisaje, lo llaman
de Spanish sabana, porque a ellos les recuerda mucho el paisaje de la sabana africana. Es un ecosistema muy especial, porque una dehesa es un espacio, una dehesa es un ecosistema, una dehesa es un paisaje, una dehesa es un modelo de gestión, una dehesa es un tipo de explotación y una dehesa es una tipificación administrativa. En fin, que lo podemos interpretar de diferentes maneras, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista científico y administrativo. Dice mi amigo Santos Horna que lo único que no es la dehesa es el nombre de una chica, porque dice, en Extremadura hay chicas que se llaman Montaña, Prado, Estrella, pero no hay ninguna que se llame dehesa. A lo mejor es el momento de ponerle a alguien el nombre. Los bosques mediterráneos tienen una diversidad muy elevada, pero sorprendentemente, como esos bosques conviven en zonas que han sido aclaradas, la biodiversidad de la dehesa, del bosque, aumenta cuando es transformado en dehesa. Y no podemos decir que sea un ecosistema muy extendido. En España solamente existen entre 3,5 y 5 millones de hectáreas de dehesa. Y de ellas, en Extremadura, tenemos 1.230.000 y el resto se lo reparten entre Andalucía, Castilla-La Mancha, Castilla-León y Madrid. De ella aprovechamos la ganadería y la agricultura, pero no solo, también obtenemos maderas, turismo, leña, pasto, caza, plantas medicinales, hongos, setas o la miel y el polen. Decía antes que tenemos poco más de 1.200.000 hectáreas. Si consideramos a ellas los terrenos adesados que a veces se producen con otras especies, como las fresnedas adesadas o como los pinares adesados, como el de Garrovillas o como otras especies, podemos llegar a 1.427.000. Un tercio de la superficie de Extremadura podríamos decir que está cubierta de hectáreas. Si he enfatizado en la dehesa es por ese porcentaje que representa, pero en Extremadura tenemos multitud de ecosistemas. El ecosistema de dehesa, con todas esas especies arbóreas y animales que le acompañan. Un biotopo son los roquedos, que nos sorprenden, como ese conocidísimo Salto del Gitano en Monfragüe o como ese muro de Lechosa en la Siberia. Espacios de bosque cerrado mediterráneo como los existentes en la Sierra de San Pedro, magníficas galerías o bosques de galería o bosques riparios como los existentes en los pequeños arroyos de cualquiera de nuestras zonas de montaña y zonas medias, las llanuras cerealistas o pseudoestepas, porque no son verdaderas estepas, de las dos penillanuras del Guadiana y del Tajo, o los ecosistemas transformados como los embalses en los que se han concentrado multitud de especies animales o, como no, también las especies que se han adaptado a vivir cerca del hombre y alegrarnos la vida a los que vivimos en pueblos y ciudades, porque el medio urbano al fin y al cabo es otro de nuestro ecosistema. Esta es la primera parte de esta charla. Ahora puedes aprovechar y tomarte un tiempo para un relax, tomarte una infusión o reflexionar un rato. Después de este relax que habrás aprovechado bien, vamos a hablar de la conservación de esa riqueza. Hablaré un poco muy rápidamente de Extremadura, donde, como veis, existen sierras en el norte y en el sur. Las sierras centrales de Gata, Urdes y del sistema central, y al sur la Sierra Morena con los picos de Tentudía. En el centro existe una serranía de menor altura, porque es una sierra ya muy vieja, como es la Sierra de Montanche, las sierras centrales extremeñas, la Sierra de San Pedro, y en medio de las sierras dos penillanuras. Solamente la serranía de las Villuercas es quizá en el sistema central el que tiene mayor altura, a esos 1.600 metros que tiene el pico Risco de la Villuerca, y que curiosamente, al estar en el medio de la región, tiene mejores vistas que las zonas más elevadas, con más de 2.400 metros del norte de la región. Las dos penillanuras encajan al río Tajo y al río Guadiana, pero no son nuestros únicos grandes ríos. Tenemos una pequeña parte del río Duero en el norte y una pequeña parte del río Guadalquivir en el sur. Esa variedad de sierras, montes y espacios de los que hablábamos antes ha permitido
que existan multitud de áreas o espacios protegidos en nuestra región. En esta imagen se ve la imagen de España y haciendo zoom vemos Extremadura, porque en Extremadura tenemos aproximadamente un 7% de espacios naturales protegidos, tenemos casi un 30% de espacios que forman parte de la red Natura 2000, de la cual hablaremos ahora, y tenemos casi un 3% de especies que están protegidas mediante figuras internacionales de protección. La Ley 8 del 98, que se modificó por la Ley 9 de 2006, se encarga de la conservación de los espacios, la flora y fauna silvestre de Extremadura y establece una tipología muy amplia de espacios protegidos en nuestra región. Existen zonas de especial protección para las aves, las llamadas cepas, que llegan a ocupar casi 1.089.000 hectáreas, el 26% del territorio regional. Existen zonas de especial conservación que antes se llamaban lugares de interés comunitario, que son los ZEC y antes se llamaban LIC, de las cuales existen 828.000 hectáreas, casi el 20% del territorio. La red de espacios naturales protegidos decía que ocupan el 7,5% y el conjunto de la red Natura 2000, la CEPA y los ZEC llegan a 1.257.000 hectáreas, el 30,2% de Extremadura. Casi un tercio de la superficie regional se halla protegida mediante estas figuras. ¿Qué es la red Natura 2000? Pues es una red europea que se pretendía declarar para el año 2000 con objeto de salvaguardar los lugares de valor desde el punto de vista natural y ambiental de Europa. La vieja Europa seleccionó los mejores espacios y la media de territorio protegido en Europa es del orden del 20%. Nosotros tenemos un 30%. Esto hay que decirlo muy claro porque siempre que alguien dice que Extremadura se beneficia de las ayudas que vienen de Europa, hay que decirle que Extremadura aporta un 30% de su naturaleza a la vieja Europa. 51 zonas de especial protección para las aves y 89 zonas de especial conservación, más esa red de espacio protegido. La distribución no es homogénea en nuestra región, está claro, pero prácticamente cubre la mayor parte de las comarcas de nuestro territorio. Si a la cepa, los CES y los espacios protegidos de REMPEX añadimos los espacios o las áreas de especial conservación para las aves, el porcentaje se dispararía. La SEO, la Sociedad Española de Ornitología, publica un libro con las IVAs, áreas importantes para las aves de Extremadura. Fíjense que el porcentaje de Extremadura cubierto por estas áreas es increíble, y es que una buena conservación se traduce en que algunas especies sensibles se hayan conservado muy bien en nuestra región. Tenemos espacios singulares. Dentro de la red de parques nacionales, de los 15 que hay en España, pues nosotros tenemos uno, quizá nuestro buque insignia, el Parque Nacional de Monfragüe. Tenemos también un geoparque que forma parte de la EGN o de la Red Mundial de Geoparques declarados por la UNESCO, que es el Geoparque de Villuerca y Bores Jara, una reserva de la biosfera internacional, la primera que se declaró compartida con Portugal, el río Tajo internacional. Tenemos monumentos en algunas cuevas, en algunos elementos geológicos singulares, como este que vemos aquí del paraje de los Barruecos. Teníamos figuras internacionales de conservación, como nuestra colaboración a la red de reservas de la biosfera. En Extremadura existen ya 3 reservas de la biosfera: la Reserva del Tajo Internacional, la Reserva de la Biosfera de Monfragüe y la Reserva de la Biosfera de la Siberia y el Geoparque de Villuercas y Bores Jara. Como ven, hacen un arco que prácticamente une de punta a punta a la provincia de Cáceres y que pasa a la provincia de Badajoz. Una región excepcional que, como veis, tiene estos espacios que no son declarados por nuestra administración, son reconocidos por administraciones europeas o mundiales,
que reconocen el valor que tienen. Hay nuevos proyectos como el Parque de Gata, el proyecto de Alqueva, el paisaje cultural de La Serena, que sin duda enriquecerán la aportación de Extremadura. Ahí tienen la última en entrar, que fue la Reserva de la Siberia y el muro de Lechosa de los Montes en medio del lago de Cijara. Podríamos hablar también de los árboles y, cómo no, hablar de la encina más grande del mundo, la encina terrona que está en Zarzalamayor, los castaños del Temblar, que son 5 y que tienen nombre: el Menuero, el del Temblar, el del Arroyo, el Bronco y el Retorcido, cada uno de los árboles con un nombre propio, como las castañas que cada uno de ellos produce, los alcornoques centenarios de Abadía, en fin, todo un catálogo que pasan de 40 grandes árboles monumentales declarados en Extremadura y que se debe seguir aumentando con nuevos ejemplares que vayan apareciendo. Se estima que en Extremadura tenemos del orden de 550 millones de árboles. Contando con la población apenas sobrepasa el 1.100.000 habitantes, tocamos a más de 500 árboles por cada extremeño. Esta proporción está casi 5 veces por encima de la media nacional. Y si además de hablar de espacios, hablásemos de especies, pues bueno, hay que decir que en Extremadura tenemos 502 especies protegidas, de ellas 136 son especies vegetales y 366 son especies animales. De las 366 animales, 217 son aves, que como ya hemos hablado en otro momento, es una riqueza excepcional el que tiene. Y podríamos plantearnos algo: ¿qué podemos hacer con tanta belleza? Pues yo creo que es preciso conocer y poner en valor los recursos del entorno, aprovechar que tenemos enclaves como ese, con esas droseras o plantas carnívoras creciendo en los trampares, paisajes sorprendentes como ese gran ojo que nos mira desde las urdes, con ese meandro envolviendo al islote que nos queda en el centro, como esos paisajes increíbles, a veces labrados por la naturaleza, a veces transformados por el hombre, como nuestras urdes, paisajes para fomentar un turismo que cada vez más se descubre, mejor dicho, ellos Extremadura, y van a ir visitando los espacios protegidos y nuestro territorio, un territorio que además hemos dicho que goza de protección europea y permite desarrollar campañas de conservación, de mantenimiento, que hace aparecer pues nuevas aficiones como el birding, los enamorados de venir a fotografiar la fauna tan rica que tenemos en nuestra tierra, y que además es una tierra que debemos conservar. Intentar no perder parte de nuestras tradiciones. Yo sé que a veces hablamos, por ejemplo, de los carboneros, y las personas jóvenes pues no saben quién son. A veces se preguntan que quizás sea esa, Sara Carbonero. Esa que quizá la conoce mejor, o este pájaro pequeño que se llama el carbonero. Sin embargo, no saben que el carbonero eran gentes de nuestra tierra que durante mucho tiempo en los boliches tenían el carbón. Era la única fuente de energía que teníamos para cocinar y para calentarnos. Profesiones como los tinajeros, que han visto que ya están a punto de perderse. ¿Cómo se hacían esas grandes tinajas que tenemos en nuestro territorio? Era necesario casi la ayuda de mulas para coger de los barreros que hay en Salvatierra, sacar el barro y empezar a cocer esos gigantescos toneles, donde en algunos hornos como este, de más de 5 metros, algo espectacular, como espectaculares y riquísimas, son buena parte de las setas que podemos recoger en nuestros campos, la manita cesárea, los níscalos, o los productos naturales, los espárragos, la madera, o aprovechar, porque no tenemos horas, podemos disfrutar también de la noche. Extremadura tiene unas noches increíbles, que han sido reconocidas, por ejemplo, por Starlight como espacios para el disfrute de la naturaleza, como reservas nocturnas, y que aparecen a veces representadas incluso en pinturas rupestres. Cerca de esas pinturas del Parque Nacional de Monfragüe aparece un astriforme, porque los antiguos se sintieron atraídos por las estrellas de nuestra tierra. En este mapa, en el que, como ven, los azules oscuros y los azules representan los terrenos con las zonas con mayor calidad de cielos nocturnos, y los rojos y los amarillos representan los peores cielos, veis que Extremadura realmente es un paraíso, que ha hecho
que aparezca un nuevo uso, que es el astroturismo, para disfrutar de algunas instalaciones como casas como esta, que el cielo por la noche lo tenemos al descubierto y podemos disfrutar desde la cama de paisajes excepcionales. Yo no quiero hacer una charla de seducción ambiental. Quisiera decir que en una charla de educación ambiental también tenemos que denunciar lo que hay en nuestra tierra que pone en riesgo o en peligro de conservación todo lo que hemos dicho. Especies invasoras. La foto era muy bonita, pero como ven, cuando empiezan a crecer y inundan el Guadiana, se convierten en un verdadero problema. O los incendios que cada verano nos dan ese dolor y ese retorcimiento en nuestro corazón que se producen en nuestra tierra. Las quemas de los rastrojos, las procesionarias, las plagas que a veces abundan, las espumas por la falta de depuración de las aguas, la erosión de los suelos, las especies exóticas. Y en este momento, quizá, y he querido poner esta imagen, hay una portada de un libro que escriben a la par Miguel Delibes, que este año es su centenario, y su hijo, que se llama La Tierra Herida, y en la primera edición del libro pusieron a dos chicas chinas con una mascarilla. La portada asustó tanto al editor que la cambió por la portada de la derecha. ¿Qué decir ahora que estamos viendo a todo el mundo con mascarilla por nuestras calles? Este medio ambiente se puede ver sometido o puesto en peligro por cualquiera. No quería acabar con una mala noticia y he querido irme a un sitio que yo adoro. Ese sitio es Guadalupe. Guadalupe, que decía la reina Isabel la Católica cuando venía aquí: ya estoy en mi paraíso. Decía que estaba en su paraíso porque venía a ese monasterio donde yo muchas veces me lo planteo. ¿Qué hubiera pasado si la comunidad de frailes que mantuvo los 6 hospitales que había en Guadalupe, o esa escuela gigantesca de farmacia, hace 5 siglos, se hubiera convertido en nuestra primitiva universidad? ¿Qué pasaría si en vez de tener una universidad que todavía no llega a los 50 años, tuviéramos una universidad de 5 siglos? A lo mejor la realidad de Extremadura sería otra. Ahí tienen los arbaleros o tarros blancos de la botica y la huerta de Almijar, o el huerto de los boticarios. Y una sorpresa: los frailes de Guadalupe descubrieron hace muchos años que para luchar contra los microbios había una solución. Todavía no se habían visto los microbios, no había microscopios. Y ellos ponían debajo de la fuente del lavadero del claustro mudéjar, ponían panes. Sobre esos panes crecían los mohos y se producían los llamados panes verdes. Panes que ellos utilizaban para luchar contra algunas enfermedades infecciosas. Años después, Sir Alexander Fleming descubrió unos pinceles, como el del moho blanco del pan, que servían para matar. Es una alusión a lo que hay. Termino ya, decir que estamos comprometidos con una estrategia 2030 para Extremadura en el marco de la economía verde y circular en Extremadura, que es una estrategia de desarrollo basada en la economía verde y que debe ser impulsada por toda la ciudadanía. Deciros que podéis encontrar mucha más información de la contenida en mi exposición en el libro manual sobre el medio natural en Extremadura, que ha editado la Oficina 2030, y deciros que profundicéis en dos ideas. Una, el concepto de desarrollo sostenible, ese concepto que une lo ambiental, lo social y lo económico, hasta ver cómo lo hacemos coincidir para lograr un desarrollo que sea sostenible. Y deciros también que si la estrategia se llama 2030, en el año 2030 existe una agenda promovida por la ONU para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Mirad siempre Extremadura con esas claves: el desarrollo sostenible y la estrategia 2030. Termino. Os proponemos no tener nunca miedo a equivocaros, porque el que tropiece y no cae 2 pasos adelante, empezar ya, porque la más larga caminata comienza siempre por un paso. Comprometer a mucha gente, porque cuando uno piensa mucho, muchos piensan poco, mejor que todos pensásemos un poquito y respetar al que piensa diferente. Decía Antonio Machado que en España de cada 10 cabezas, 9 embisten y 1 piensa. Creo que es lo mismo fuera de España. Y si fuera preciso, comportaos como animales. Porque como dice en el cartel, en los bosques y sierras los animales no ensucian y los hombres sí. Rogamos por favor que se comporten como animales. Sabéis que lo que decimos no siempre se escucha,
lo que se escucha no siempre se comprende, lo que se comprende no siempre se traduce en acciones y lo que se hace no siempre es repetido. En esta tierra siempre hemos pintado mucho y mucho más que queremos seguir pintando. La imagen que ven es de un lince de los que han nacido en Extremadura. Yo, que soy una persona ya mayor, vi cómo hacia mis 30 años el lince había desaparecido por completo en Extremadura. Y a mí me producía mucha pena saber que mi generación había sido la última que pudo ver linces por Extremadura. Afortunadamente, y gracias a Live Liber Lince, volvemos a tener linces en Extremadura y no los hemos perdido. Yo creo que es la mejor lección que podemos terminar dando. Si nos esforzamos, podemos seguir manteniendo y conservando el paraíso. Muchas gracias.